Continuamos con la solución del trabajo práctico 9 en esta segunda y última parte. En la charla anterior ya habíamos mencionado que una declaración jurada de una persona humana está compuesta por 3 partes. El punto 1 es lo que nosotros ya vimos en el video anterior y hoy vamos a desarrollar el punto 2 y el punto 3. Me pareció importante, ahora que ustedes ya han avanzado a esta segunda parte de este trabajo práctico, dejarles esta plaquita, esta diapositiva, con el esquema de liquidación, que también lo tienen en el cuadernillo teórico, que hemos usado en el práctico anterior, para que ustedes diferencien los distintos conceptos que hay dentro de la liquidación. Bien, continuando entonces con el avance de este trabajo práctico, vamos a realizar lo que nosotros denominamos la evaluación patrimonial. El artículo 3 del decreto reglamentario dispone que el contribuyente debe declarar una nómina y evaluar una nómina de bienes y deudas al 31 de diciembre de cada año. Para eso contamos con la Resolución General 2527, que nos dice cómo evaluar cada uno de los bienes. Antes de realizar la evaluación, quiero que por favor vayan al temario, al punto 4 romano, que me da el detalle patrimonial del contribuyente. Ustedes van a advertir que el detalle patrimonial está informado de la siguiente manera. Me da un importe total de patrimonio neto al 31 de diciembre del 19 y me da una composición al cierre de lo que tiene el contribuyente al 31 de diciembre del 2020. Otra manera de haber presentado los datos podría haber sido partir de un detalle que yo tengo al inicio y a ese aplicarle las modificaciones en más o en menos que haya sufrido el patrimonio neto. Son distintas maneras de presentar los datos. Ustedes siempre tienen que estar atentos a cómo se les presentan los mismos. El 2.1 me habla de un inmueble. Era el del 2 romano 3A, era el inmueble que está alquilado. Y me habla de una fecha, me da una fecha y me da un importe. El artículo 2 de la 2527, que no vamos a leer los artículos, por favor, chicos, pero yo les pido que lo hagan porque por ahí tienen algún detalle que uno no lo menciona en la clase. Entonces, ¿qué me dice el artículo 2, segundo párrafo? Me dice que el inmueble va a ser valuado a su precio de adquisición, al que se le sumarán los gastos efectivamente realizados por la compra hasta la posesión. Gastos de escritura, comisiones, etc. El último párrafo de este artículo me dice desde qué momento se va a incorporar. Y toma como momento preciso el de la posesión. De esta manera, ustedes van a advertir después de la lectura que si yo tengo un boleto de compraventa con posesión, en ese momento se incorpora al patrimonio. Si yo tengo la posesión, pero todavía no tengo la escritura, en ese momento, en el de la posesión, es que se incorpora al patrimonio. Con estas cosas ustedes tienen que aprender a tener mucho cuidado, porque yo tengo que saber desde qué momento se lo incorpora como inmueble dentro del patrimonio. Bien, si ustedes se van a la solución, tienen en el inmueble el valor 534.848. Vamos a rodados. El 2.2 me habla de un automóvil que está a nombre de la esposa, dice, pero ella no puede justificar con ingresos propios la adquisición del mismo. Nosotros tomamos como criterio que lo declara en el patrimonio el que puede justificar los ingresos. De esta manera incorporamos dentro del activo o patrimonio del contribuyente este automóvil a su costo de adquisición.
El artículo 3 de la 2527 me dice que los automóviles se valorarán al precio de costo, incluidos los gastos necesarios para la adquisición, construcción o alistamiento, todos los realizados hasta ese momento. Tengan mucho cuidado porque el segundo párrafo me dice qué costos no se activarán al valor del automóvil. Vamos al 2.3, capital afectado al estudio contable. Esos bienes se van a evaluar según lo dispuesto por el artículo 13, que me dice los demás bienes se evaluarán por su costo. O sea, yo tomaré el costo de la computadora, el costo de los muebles y útiles tal cual están expresados, 10.500 y 23.500. En el temario, si ustedes siguen el orden del temario, dentro del capital afectado al estudio contable, ustedes tienen la retención que le habían hecho de 300 pesos. Eso se va a ver reflejado en el párrafito que sigue, en el rubro que sigue, que está compuesto por crédito. En el temario también tienen una cuenta a cobrar por honorarios de 18.000 pesos. ¿Cuál es el tema que ustedes tienen que tener acá en cuenta? Esos honorarios son los honorarios que corresponderían a su profesión. Honorarios que han sido declarados en la cuarta y que han sido declarados por lo percibido. Si yo declaro una renta por lo percibido, en ningún momento me podrá generar un crédito, porque para que a mí me genere un crédito yo tendría que haber declarado toda la renta, esté percibida o no. Pero como el mecanismo de imputación de esta renta es por lo percibido, yo no puedo generar un crédito. La única excepción para el caso de honorarios sería un honorario de un director, que como excepción no declara por el percibido definido por la ley. Declara en la cuarta categoría, pero al momento de la asignación individual. ¿Qué puede pasar? Esa asignación individual puede estar acompañada por una percepción, pero puede no estar acompañada por la percepción. Entonces, esos honorarios que se declaran en la cuarta categoría, que se declaran al momento de la asignación individual, si no fueron cobrados en ese momento, sí me pueden generar, sí me van a generar un crédito al cierre. Pero recuerden, retornando al honorario que nos acompaña en este práctico, esos honorarios son profesionales, entonces no generan un crédito. A continuación, si ustedes se van a la solución, van a ver que dentro del rubro crédito están incorporadas las retenciones de los 300 pesos de los generados por los honorarios, pero también están los 820 que están en el punto 3 romano, inciso E. Retenciones que pueden provenir de las otras actividades que tiene el contribuyente. Dentro de los créditos también tenemos el concepto anticipos. Algo yo les venía aclarando en el video anterior. Los únicos anticipos que me van a generar un crédito como un activo, como una evaluación patrimonial, son los ingresados al 31 de diciembre de cada año. En este caso, lo que yo ingresé al 31 de diciembre del 2020 son 3 anticipos de 15.000 pesos que me sumarizan los 45.000. Vamos al siguiente punto, 2.4 del temario, referido a acciones adquiridas a un valor de 20 pesos cada una, valuadas por el artículo 4,
será tomado el costo de adquisición más gastos hasta el momento de la adquisición, lógicamente, o generados por esa adquisición. Por eso es que yo tomo las 1000 acciones por 20, son los 20.000 que me aparecen en el patrimonio al cierre. 2.5. Tenemos un plazo fijo cuyo capital de inversión son 58.000 pesos realizados en diciembre del 2020, pero el vencimiento del plazo fijo se realiza recién en el 2021. Entonces, para eso contamos con lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución General 2527, que me dice que aquellos plazos fijos que no estén vencidos deberán considerar únicamente el valor del capital invertido. Por eso es que si ustedes se van a la solución, tienen los 58.000 del artículo 10 de la 2527, únicamente capital. Punto 2.6, dinero en efectivo, no tiene mayor explicación. Y un punto incorporado en la solución que ustedes no lo tienen en el temario del detalle patrimonial es el importe de la evaluación que tienen en el punto 2 romano 3 ingresos varios, inciso C, valuación de una empresa unipersonal que tiene el contribuyente, valuados por el artículo 5º, segundo párrafo. De esta manera, nosotros llegamos a la evaluación de lo que serían los bienes y deudas de este contribuyente al 31 de diciembre del 2020. Importe final, 1.350.588. Y por fin llegamos a la justificación patrimonial. ¿Qué es la justificación patrimonial? Es un mecanismo que utiliza el ente recaudador para controlar justamente las ganancias gravadas o quebrantos declarados. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los movimientos patrimoniales y del consumo que tenga el contribuyente. Más adelante analizaremos el consumo. A su vez, el artículo 3, primer párrafo del decreto reglamentario, aclara que se deben consignar todas las ganancias percibidas o devengadas que sean exentas o no alcanzadas. Entonces, nosotros hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos la liquidación y la determinación de una ganancia o un quebranto del ejercicio, tenemos la evaluación patrimonial, tenemos, que puede que sí o puede que no, ganancias exentas. ¿Y cómo armamos todo esto? ¿Cómo le damos el toque final a la declaración? El ente recaudador y la AFIP han determinado mecanismos y formatos justamente para que el armado de esas declaraciones juradas consideren y contemplen todos los datos que el ente recaudador necesita, donde se exponga la ganancia gravada, donde se exponga el patrimonio, donde se exponga una justificación. ¿Y qué es la justificación? Es una ecuación patrimonial. Si ustedes se fijan en la diapositiva, está formado por un patrimonio neto de origen, al que le sumamos las rentas gravadas, le sumamos las rentas exentas o no alcanzadas, le restamos los conceptos no deducibles, le restamos el consumo y tendríamos que llegar al patrimonio neto de cierre. O lo que es lo mismo, si yo separo en términos, puedo decir que el patrimonio neto de cierre más gastos no deducibles y más consumo debería ser igual al patrimonio neto de origen más las rentas exentas o no alcanzadas o más rentas gravadas. ¿Cómo se expone la justificación patrimonial? Se expone a través de dos columnas. La columna 1, que son los desincrementos patrimoniales del contribuyente, y la columna 2, que son los incrementos patrimoniales del contribuyente. En la columna 1 siempre va el patrimonio neto de cierre y en la columna 2 siempre va el patrimonio neto de inicio. ¿Qué son esos gastos no deducibles que están en la columna 1? Cuando el contribuyente determinó la ganancia neta gravada, restó gastos que la ley le permitía. Pero pueden haber habido gastos que por límites o por condiciones no le haya permitido la ley deducir.
como representaron un verdadero desincremento, una verdadera salida del bolsillo del contribuyente, representan un desincremento, por eso van a la columna 1. Ustedes recuerden que la justificación patrimonial es un movimiento de caja del contribuyente, es un movimiento de bolsillo, lo que entró y lo que salió del bolsillo. Entonces, de la misma manera, en la columna 2, el incremento patrimonial puede estar dado por rentas exentas y no gravadas, rentas que no han sido declaradas en el resultado del ejercicio. Y las rentas gravadas que aparecen en la columna 2, recuerden, esto es muy importante, es el resultado del ejercicio antes de deducir los quebrantos del ejercicio anteriores y antes de las deducciones personales del artículo 30. El consumo. ¿Cuál es la particularidad del consumo? El consumo es lo que necesita el contribuyente para vivir, para mantenerse él y para mantener su familia, para pagar el colegio, para hacer viajes, para pagos de tarjeta, todo lo que necesita el contribuyente para la vida diaria. ¿Y cuál es el problema del consumo? Que es un valor que no se puede controlar fácilmente. Por eso es que, inclusive a través de fallos, eso lo tienen ustedes en el cuadernillo teórico, no dejen de leerlo, se terminó aceptando que es un valor que se determina por diferencia. Al ser un valor que se determina por diferencia y considerando el cuadrito que vimos en la diapositiva anterior, ustedes tienen que tener presente que justamente el consumo tiene que ser un valor muy depurado. Pero a pesar de ser depurado, tiene que tener cierta razonabilidad con el nivel de vida y de los ingresos del contribuyente. Por eso es que es tan importante analizar uno por uno los datos de las distintas situaciones del contribuyente para armar controladamente la justificación. Bien, analicemos entonces los números de la justificación en este caso práctico. Para esto yo voy a necesitar, por favor, que vuelvan a tener a mano el temario. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos analizar todos los datos del temario nuevamente, porque cada dato tiene un impacto en la justificación. Entonces nosotros necesitamos ubicarnos en el temario y hacer un análisis de cada uno de ellos. Entonces, yendo al temario, ustedes vamos a analizar de la siguiente manera. En el cuadro de justificación en la solución, inamovibles, patrimonio neto de inicio a la columna 2, patrimonio neto de cierre a la columna 1. El resultado del ejercicio, si ustedes tienen a mano la solución, es lo que nosotros ya vimos en el video anterior. Recuerden, no se olviden, es el resultado del ejercicio antes de las deducciones de quebrantos de ejercicios anteriores y de deducciones personales del artículo 30. Son los 771, 162 que tienen en la solución y que ya lo vimos en el primer video. Ahora, vamos al temario, vamos a los ingresos. ¿Qué datos teníamos nosotros? Si ustedes se fijan, el primer puntito era la actividad profesional. Nosotros en ese punto ya manejamos 4 datos. La ganancia neta, una amortización que ha deducido sobre los bienes, un aporte a la caja de jubilación y una retención. El resultado neto ya está contemplado en la ganancia del ejercicio. Entonces, si ustedes se van a la justificación, ese dato ya está considerado, ya está tomado. Vamos a la amortización. La amortización está restada de la ganancia bruta para llegar a la ganancia neta. Pero ustedes recuerden que la amortización no es un gasto, es una deducción que se realiza sobre los bienes amortizables. ¿Por qué?
por el desgaste que sufre el bien por el transcurso de la vida útil. Pero ¿cuál es la característica de la amortización? La amortización no es una verdadera erogación para el contribuyente. Por lo tanto, no ha salido del bolsillo. Y por lo tanto, debo neutralizar el efecto por el que se restó en el resultado del ejercicio. Por eso es que va a la columna 2. El siguiente dato que tenemos nosotros en este punto es el aporte a la caja de profesionales. ¿A dónde está ese dato? Ya está contemplado en el resultado del ejercicio cuando se lo restó dentro del listado del artículo 85. ¿Y la retención? ¿A dónde está? Esa retención ya está considerada dentro del patrimonio neto de cierre. Entonces, no tengo que exponer esos otros datos por separado. Solo se exponen los que no hayan sido incorporados dentro del patrimonio de inicio, del patrimonio de cierre o del resultado del ejercicio. Vamos al puntito 2. Vayan al temario. La actividad de docente universitario. ¿Qué tiene el contribuyente? Un sueldo bruto que ya está tomado dentro del resultado del ejercicio. Retenciones que se le hicieron sobre el sueldo que ya está tomado en el resultado del ejercicio. Lo único que no está considerado es una asignación familiar, que recuerden, yo ya les había aclarado que es un concepto exento. Y si ustedes recordarán el cuadrito que yo hice en las diapositivas anteriores, la renta exenta ¿a dónde va? A la columna 2, porque representan un incremento patrimonial para el contribuyente. Entonces, si ustedes se trasladan a la solución o lo van observando de la diapositiva que tienen enfrente, esa asignación familiar va a columna 2. Sigamos con ingresos varios. Renta de primera categoría del alquiler de la propiedad. La renta neta ya estaba ¿dónde? En el resultado del ejercicio. La amortización sigue el mismo criterio que el anterior, a columna 2 porque no es una verdadera erogación, 460 a columna 2. Y acá hay un dato importante. El contribuyente había deducido obligatoriamente el gasto de mantenimiento por lo presunto. Pero el gasto real que había sufrido el contribuyente eran 4.650 y solo había podido deducir 2.490. Esa diferencia es un gasto no deducible, pero una verdadera erogación para el contribuyente. Por eso es que va a columna 1, como ustedes recordarán del cuadrito que ya vimos, como un desincremento patrimonial. El ingreso siguiente, los intereses de préstamos, ya estaban incorporados en el resultado, por eso es que no aparecen en el cuadrito este de la solución. El resultado como titular de una empresa unipersonal, estoy en el temario, ya había sido consignado en el resultado del ejercicio. Pero me da el dato ¿de qué? De la amortización, que igual que en los casos anteriores, se refleja en la solución, en la columna 2, como un incremento patrimonial porque no es una verdadera erogación. El patrimonio de esta unipersonal, ¿a dónde está? Ya está contemplado en el patrimonio neto al cierre. Bien, sigamos con el puntito que sigue, que son los egresos varios. ¿Qué pasaba con la donación? Del inciso A. El contribuyente, por una cuestión de tope y de límite de deducción, solo había podido deducir 40.794, cuando en realidad lo que él había erogado eran 45.000. Por eso es que la diferencia, siguiendo la misma lógica de los casos anteriores, la diferencia no deducible a columna 1 como un desincremento. Vamos al inciso siguiente.
el impuesto determinado del 2019. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Primero, es un gasto no deducible, ya lo saben ustedes. ¿Y qué otra particularidad tengo que considerar? Siempre el año que se está analizando, en nuestro caso estamos analizando el periodo fiscal 2020, ¿qué efecto tiene del impuesto? Ese impuesto a las ganancias que aparece en la justificación es el del año pasado. ¿Por qué? Porque el periodo fiscal va desde el 1 del 1 al 31 de diciembre. Pero el impuesto que se determina sobre un periodo fiscal afecta al periodo fiscal siguiente, que es cuando se lo determina y cuando se lo liquida y se lo paga. Por eso es que nosotros, estando en el periodo fiscal 2020, analizamos el impuesto determinado del 2019. ¿Y cuál es el importe que va a la columna 1 como gasto no deducible? Por favor, no se olviden, siempre es el impuesto determinado, siempre. ¿Por qué? Porque el impuesto determinado es el verdadero gasto del contribuyente. Cierto es que si ustedes continúan con la lectura en el temario, se dan cuenta que el contribuyente ingresó anticipos. Está bien, pero esos anticipos que forman parte del patrimonio de cierre del 19 es patrimonio de inicio del 2020. Entonces esos anticipos que ya ingresó el contribuyente ya están en el patrimonio de inicio. Entonces, ¿cómo queda la igualdad de la justificación? Yo consigno el impuesto determinado a columna 1 como gasto no deducible. Tenemos los anticipos en la columna 2 en el patrimonio de inicio y la diferencia es la que se tiene que justificar con la caja o el movimiento de la caja del periodo en curso, el periodo que estamos analizando, el 2020. Sigamos con el puntito siguiente. La operación de la suegra. Ya sabíamos que era un gasto no deducible. Por lo tanto, a columna 1 como un desincremento patrimonial. Los gastos de autónomo que había ingresado en el 2021, ¿qué particularidad tenía? No representan movimiento de la caja del 2020 del contribuyente. Por lo tanto, no me afectan a la justificación. El inciso E del temario. Anticipos ingresados a cuenta del periodo fiscal 2020. Esos 45.000 ingresados al 31 de diciembre del 2020 ya están en el patrimonio neto al cierre. Por eso es que no necesita un renglón separado, una exposición adicional. El inciso F. El inciso F está referido a los gastos médicos del hijo de 12 años. ¿Qué había pasado con esos gastos? Si bien el contribuyente tenía comprobantes y había podido deducir 3.920, la realidad es que la erogación real del contribuyente eran 9.800. Esa diferencia no deducible, igual que en los casos anteriores, 5.880 a columna 1 como un desincremento patrimonial. Y lo mismo pasa con los alquileres abonados de la vivienda. Ya habíamos determinado nosotros que eran no deducibles, habían significado una erogación para el contribuyente, por lo tanto, a columna 1, 120.000 pesos. Entonces, si nosotros hacemos un primer subtotal en este cuadro, ¿de qué nos damos cuenta? Que la columna 1 no es igual a la columna 2. De allí viene el último renglón, que es el famoso consumo que se determina por diferencia, que teóricamente es con lo que tendría que haber vivido día a día, mes a mes, el contribuyente. Y así llegamos
a la igualdad de la ecuación de la justificación patrimonial. Bien, como última diapositiva, me ha parecido importante volver a esa planilla que tienen ustedes cuando nosotros liquidamos el impuesto. Si ustedes observan, que la pueden ver directamente también de la solución, esta planillita está dividida en dos partes. La parte izquierda, que es la que nosotros desarrollamos en la diapositiva, perdón, en el video anterior, donde determinamos la ganancia, el impuesto, etc. Pero tienen a la derecha un cuadrito que yo no analicé. No me parecía momento para analizarlo porque me parece que todavía no tenían los conceptos necesarios. A ver, ¿por qué presentamos nosotros este tipo de solución? Porque queremos enseñarles a los alumnos a usar lo que yo les vengo insistiendo en este video. Es el uso y el impacto y la lectura de los datos. Si ustedes van a la parte superior, en la medida que nosotros vamos desarrollando los puntos del temario que tienen que ver con los ingresos, a la derecha se van reflejando el impacto de los otros datos que tienen en el temario. Lo mismo que nosotros hicimos cuando consideramos la evaluación patrimonial y cuando consideramos la realización de la justificación, esto sirve como apoyo o como ayuda a memoria. Entonces, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta, el análisis de los datos, qué bueno es hacerlo en la medida en que uno va desarrollando el práctico, porque me sirven de ayuda a memoria a mí. ¿Para qué? Para después no olvidar esos datos en la evaluación patrimonial y no olvidar los datos en la justificación. Por ejemplo, si analizamos el punto 1, está la amortización, que va a columna 2, justifica un incremento, la retención del impuesto a las ganancias, un crédito al cierre en el patrimonio. Asignación familiar, 1584 justifica, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes entiendan por qué está hecho así. El motivo es que aprendan a usar ese cuadrito de datos auxiliares como una ayuda a memoria.